Bueno, ¿alguna duda con este orden? Pasamos al segundo que está vinculado a este y es bastante más concreto, me parece, que es que la ayuda tiene circunstancias externas que no son modificables muchas veces, como por ejemplo una enfermedad o un hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, o por ejemplo, no sé, un hecho que, no sé, alguien que atropelló y mató a alguien. Eso es un hecho inmodificable y yo no puedo evitar que esa persona se sienta culpable, por ejemplo. Yo no puedo ir por encima de eso. O que una persona que está en una enfermedad terminal y viene a trabajar y la persona busca con el trabajo no morirse o que se cure de la enfermedad, ¿no? O una persona que fue abusada, violada, y yo no le puedo dar lugar a ese hecho y quiero que esa persona no sufra por ese hecho. No, son circunstancias, hechos concretos que lo que hacen es delimitar un contexto que yo no puedo modificar y que yo tengo que respetar para poder ayudar. Si yo quiero evitarle ese dolor, quiero evitarle esa circunstancia, quiero pasar por encima de eso, muchas veces lo hacemos para que el otro no sufra o esté mejor o lo que sea, ahí la ayuda es mucho menos eficaz, porque no estoy en sintonía con el destino de esa persona, entendiendo destino no como algo que va a pasar y está escrito, sino como lo que le sucedió. Una Yo como circunstancia tengo que... externa, Facu, puede ser también el COVID, la guerra. Estamos en un contexto Por en donde eso ejemplo, está ocurriendo, digamos. También puede ser una exacto, circunstancia presente que tenga que ver con eso que está pasando, digamos, que le está pasando claro. a la persona. Y hay cosas que son externas y hay otras que son internas, como estas consecuencias de algo que hice y que yo, o alguien que vino que no sé, que los primeros 10 años de vida de su hijo no estuvo. Y ahora recuperó el vínculo, pero está ese hecho. ¿Se entiende? Porque muchas veces nuestra ayuda es acompañar a la que persona afronte esa circunstancia. Muchas veces la persona quiere evitar esa circunstancia por dolor, porque no se quiere hacer cargo de lo que implica. Y nuestra tarea no es evitárselo, sino al contrario, acompañar a que la persona tome responsabilidad de esas circunstancias. Hay un trabajo, un par de constelaciones de Hellinger en relación a eso, de personas que venían con una enfermedad hereditaria de la madre, por ejemplo, que eran enfermedades muy graves, y que el trabajo implicaba en la constelación que las personas honren a su madre y digan la frase, tomo la vida al precio que tiene para mí, ¿no? Que viene con esta enfermedad, porque vos me la diste en estas condiciones y no es de otra manera, esa es mi condición de vida. Algo tan básico como eso, porque eso es lo que es, digamos, ¿no? Una persona, no sé, que nació con una discapacidad genética que viene de la madre. Eso es una obviedad, pero por ahí internamente la persona rechaza eso, ¿no? Y muchas veces a las personas se la quiere cuidar de eso. Vuelvo al ejemplo de mi abuela, hacer como que no se va a morir. No, no, la circunstancia es que se está muriendo. Le doy lugar a eso, en vez de forzar a que eso no se perciba. Si eso es lo que está pasando. Primero le doy lugar en mí, después veo si la persona también está en sintonía con eso o no, porque tampoco si la persona hasta el último momento quiere negar que está en esa situación, bueno, también es respetar eso. No puedo forzar eso.
esta es una de las partes donde más se ha interpretado a Hellinger como que era una persona muy dura y donde era poco ayudador, porque él se atenía mucho a estos límites, digamos. Claro, con una circunstancia para ella era muy difícil poder aceptar que, bueno, sí, la misma persona que le habían dado la vida, que también en otro plano criaban a esos niños, le daban alimento y los cuidaban, al mismo tiempo los lastimaban, y eso era una condición externa, objetiva, que ella no podía modificar, incluso en una situación donde esos niños ya estaban en un lugar seguro, pero eso ya les había pasado. Entonces muchas veces, ¿qué pasa? Como esa persona le hizo daño, como que esa persona no tendría que existir en la psiquis de esa persona. Como si esos padres ya no existieran. Y muchas veces eso genera para el ayudado un problema, porque si el ayudado en su foro interno, imagínense, ¿no? También se ve esa dinámica con hijos adoptivos, ¿no? O hijos, por ejemplo, Claro, desaparecidos. Lo hemos visto como muchas veces al negar ese contexto y ese origen, además de que se niega el origen mismo de la identidad de la persona, digamos, los últimos que son mirados son justamente los que supuestamente más están siendo mirados, ¿no? O cuando son, eh, bueno, como me acuerdo patente una constelación que estaban como esta dinámica de que los padres biológicos y los padres adoptivos se puedan mirar y respetar, y que supuestamente en beneficio de, ¿no?, los hijos, son los últimos que son mirados, como que a veces pasa también en situaciones de separaciones de pareja, en donde supuestamente para, para beneficio, ¿no?, se hace por el hijo, pero no se mira, ¿no?, como el contexto se niega, o el origen se niega, y ahí está tan entrelazado con el primer orden, ¿no?, de cuál es la necesidad y cuál es el límite de esa ayuda, sobre todo en los lugares de trabajo social, de contexto social de tanta vulnerabilidad. Surge mucho ahí. y por eso Hellinger en ese sentido quedó muy expuesto muchas veces porque él se ponía en un lugar ahí donde, bueno, no era muy cómodo para los criterios de bien y de mal, que de repente él diga ese tipo de cosas, ¿no? De reconocer esos límites, de que yo no puedo extirpar esa circunstancia de la persona, que no soy quien además. Y por eso él lo que plantea en muchos de sus textos es que es paradójico. El ayudador que no reconoce esos límites se ve como generoso, pero en realidad, dice él, es soberbio, porque cree que va más allá de todo lo que pasó y que puede ir por encima de todo eso que pasó y reparar todo. Y al revés, el que respeta esos límites muchas veces se lo considera como soberbia porque no se mueve tanto y deja al otro en el lugar que le toca. Y es algo que en lo concreto de esta herramienta es muy, muy difícil de lidiar con los consultantes, ¿no? No sé si ha pasado alguna vez en un taller que usted haya experimentado eso con algún consultante que por ahí espera algo que nosotros no podemos dar y que la persona se enoje. Eso pasa habitualmente y uno no puede tampoco exigirle a la persona que tenga que tomar a su abuelo que abandonó a su mamá. ¿Por qué? Eso yo sé por esto que tiene, pero la persona puede decir, no, le arruinó la vida a mi vieja, yo no quiero saber nada con esa persona. Ahí están los límites. Bueno, en esta mirada, esto es importante. Si vos no podés tomar esto, yo no te puedo ayudar, porque yo te puedo ayudar de esta manera. Eso lo tendrías que trabajar en otro contexto donde esto no es importante. Y está perfecto.